Buenas tardes y un abrazo fraterno para el padre Marco Matamoros. A los tiempos vamos a conversar y un tema que a lo mejor va a llamar la atención. Va a llamar la atención a un universo, a un mundo que se mantiene impávido frente a uno de los acontecimientos más violentos que está pasando en estos momentos. Vemos la guerra entre Israel e Irán y vemos cómo se parcializa uno de los estados más poderosos a favor de Israel. No quiero criticar las posiciones ideológicas ni cosas por el estilo, sino el hecho grave de la guerra que está afectando a millones y millones de situaciones de ciudadanos. Por favor, Marco. Buenas tardes, estimado Marco, estimados radioescuchas. A ver, la guerra es el pretexto más sobresaliente para la industria armamentista. Lo obsceno es que se gastan miles de millones de dólares en muerte y destrucción cuando no alcanza el dinero para poder salvar vidas humanas y pueblos enteros que se mueren de hambre. La segunda consecuencia de la guerra es que siempre mueren muchos inocentes, los civiles que se quedan atrapados, como ya sucede con Ucrania y Rusia, como ha sucedido con las niñas de Irán, ¿no? Estas 180 niñas, como los 200 niños en el Líbano, como los más o menos 2.400 muertos que hasta el momento supone la guerra, que son cifras que además no se van a tocar, no se van a evitar, porque en un contexto de guerra es muy difícil quiénes mueren y cuántos mueren, ¿no? Evidentemente, los generales, los estrategas de la guerra, los ministros de la guerra, no van a morir, pero sí van a morir los generales, ¿no? Sí van a morir los soldados rasos, ¿no? Sí van a morir los inocentes. Y la otra cuestión de la guerra es que la guerra normalmente no tiene vencedores, ¿no? La De, guerra solo produce víctimas. Los que vencedores finalmente tienen sus manos manchadas de sangre. Y cuando un ser humano se mancha las manos con sangre, pierde su humanidad profunda, deja de ser humano como tal, ¿no? Para que una persona eh, sea capaz de considerarse ser humano en plenitud, necesita tener en su cuenta diaria haber aprendido a convivir, haberlo respetado, haberlo amado, haberlo defendido, haberlo cuidado, haberlo reeducado si es necesario, haberlo corregido, pero no haberlo asesinado. A nosotros nos llena de horror cuando, por ejemplo, hay una víctima de femicidio, como la que sucedió este fin de semana, donde una mujer fue asesinada con vasos por su pareja y luego él se ahorcó. Entonces, te Ujú. horroriza una persona, pero a veces esa persona en las guerras se convierte en miles de personas, ¿no? Eh, Se dice que, por ejemplo, la guerra en Gaza, que empezó el 7 de octubre del 2023, lleva contabilizado por organismos de derechos humanos, porque las cifras reales nunca las vamos a tener, más o menos unas 72.000 personas en la franja de Gaza. Y de esas 72.000 personas, 20.079 son niños y 10.000 aproximadamente son mujeres. Correcto. El 83% de esos muertos son civiles,
no tenían nada que ver en el conflicto, que son víctimas, y un 31,6%, que no sé en este momento cuánto representa, de los 72.000, no han sido identificados y no van a poder ser identificados nunca porque han sido pulverizados, ¿no? correcto. De tal modo y de tal manera que la guerra es un crimen fratricida y quien la produce siempre va a terminar siendo un genocida. Correcto. La Organización Mundial Médicos Sin Fronteras señala y dice que la característica de la guerra es la violencia, la sangre, la violación de los derechos humanos y se caracteriza por una ruptura, aunque sea pasajera, de la paz y a menudo la movilización de recursos. En esta guerra, Estados Unidos, según la denuncia de un senador demócrata, dice que se han gastado 12.000 millones de dólares, que podría darse educación a cientos de miles de personas, viviendas, en fin. ¿Crees que realmente se justifica bajo la forma de tomar el poder económico, por cierto, este tipo de latrocinio? A ver, el tema es que la guerra siempre ha estado inventada por potencias que creen que tienen el dominio sobre el territorio, sobre los pueblos y naciones y sobre sus recursos naturales, porque tácitamente les pertenecen, porque los necesitan y por desgracia están en territorios ajenos, ajenos en el sentido de que no están en el mío, cuando tú podrías comprarlo, tú podrías negociarlos, cuando podrías ser parte del comercio, vas por su apropiación. O sea, a ver, en este momento, por ejemplo, esta es una guerra parecida a Venezuela, ¿no? Que se Ujú. vive por el petróleo. Eh, el petróleo es un recurso natural valioso y las potencias saben que es limitado y los países que lo poseen tienen una ventaja estratégica. Ese es el caso de los países árabes. ¿Ya? Irak, en su momento, ¿no? Y, y eso está haciendo ahora Irán. Eso fue Libia en su momento, ¿no? Entonces, las empresas petroleras, los gobiernos, buscan maximizar sus ganancias y asegurar el suministro de este material que además se agota en algún momento. Por lo tanto, los gobiernos están gobernando para las grandes transnacionales, en este caso petroleras, y de armas. El gobierno de los Estados Unidos probablemente no está gobernando para sí como país, porque también en Estados Unidos hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad, hay mucha marginación, hay mucha exclusión, hay mucha gente en la calle, hay problemas con la salud, hay problemas con la educación, hay problemas de homicidios de adolescentes en las escuelas, las calles, el tema que tienen con la droga, ¿no? Con la droga, en la juventud, ¿no? Que siempre se dice, bueno, eh, vamos a, vamos a ir por los países donde producen droga o donde la trafican, pero no se va nunca por los campos que están dentro, ¿no? Ujú, Que son los que recogen y los que la venden. Entonces, atraviesa situaciones muy, muy complicadas, recursos de la guerra que podrían, que deberían estar al servicio de los intereses internos para solucionar problemas domésticos. Si un cohete te vale 15 millones de dólares, 200 millones de dólares, que se gasta y se prende en segundos, ¿no? Entonces, se convierte de alguna manera el petróleo en un tema de seguridad nacional. Entonces, el acceso al petróleo es crucial para la seguridad de un país, ¿no? La guerra del Golfo en el 90, 91 en Irak, Irak invadió controlar sus reservas petroleras y desencadenó un liderada por Estados Unidos, ¿no? El conflicto Siria e Irak fue otro conflicto de claro. larga data. ¿Qué pasa con esto? Que hay inestabilidad regional, porque los conflictos por el petróleo desestabilizan regiones enteras y afectan la Ujú, seguridad global. En este momento los países europeos tienen un grave problema porque están un poco a la espera
de que Estados Unidos mañana más tarde los sancione, de que la OTAN los sancione, porque de alguna manera España ha dicho definitivamente que no, y Inglaterra, Alemania, Francia, pues sí, no han dicho que no explícitamente, pero tampoco se han sumado, nadie quiere comprarse ese conflicto, ¿no? El- Rusia lo ha mirado de lejos, la poderosa China, ¿no? No ha dicho esta mucho. guerra no es mía. Corea del Norte, ¿no? Que Ujú. suelen sumarse, unirse. Esta guerra no es mía, por lo tanto creo que Estados Unidos ahí se ha quedado bastante solo. La otra cosa es solo en el sentido estratégico, ¿no? Solo en el Correcto. sentido estratégico. La Esta otra cosa guerra, es el esta daño guerra, ambiental, termino con esto, ¿no? El ya, daño ambiental, la explotación, el transporte eh, de material bélico, los submarinos, todas las bombas, y eso que no sabemos si están usando armas químicas, nucleares, todo lo que pasa con el fondo del mar, lo que pasa en el aire. ¿Qué pasa con el ambiente? Con cada bomba que se explota, con cada misil que cae, las marinas, los millones de seres vivos que están dentro del mar, donde a cada momento hay explosiones de armamento que no sabemos qué bien. calidad. Por otro lado, Marco, el conflicto del 28 de febrero fue declarado oficialmente el 2026 y las organizaciones como las Naciones Unidas han advertido del grave peligro de que la guerra pueda tomar más fuerza, pero en estas horas estamos viendo ya el pronunciamiento de algunos estados que están en el estrecho de Hormuz que van a mandar pues barcos para que controlen el paso de sus aliados. Quiero decir con esto, que pasarán solamente con la venia de Irán y esto va a complicar más aún todavía el momento, Marco. Yo creo que cada guerra es cada guerra y cada país es cada país. Y yo creo que allí Irán no es Venezuela, digamos. Irán no es Cuba, ¿no? Eh, Irán no es Groenlandia, que son países que podrían estar en la mira, ¿no? Eh, Irán es una potencia armamentística, petrolera. No sabemos qué tipo de armamento finalmente posee. Los países son a veces bastante secretos en sus lógicas, en sus dinámicas. Yo creo que hay un problema. Occidente no conoce lo que es Oriente. O sea, la cultura persa es una cultura milenaria, que tienen una dictadura interna, que tienen una Ujú. teocracia, cierto, que se violan los derechos humanos allá, cierto, pero no tampoco distintos quienes les hacen la guerra, pues, como Israel, por ejemplo, no distintos. Entonces yo creo que pensaban que era una guerra que en algún momento podría librarse en cuestión de unas semanas y ya pues se mata al jefe. Yo no creo, yo no creo que la teocracia iraní radical se quede sin vengar la muerte de su presidente. Sí, 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 sí. Y esto puede ser grave, muy grave, gravísimo, porque lo pueden hacer de cualquier manera y en otro ámbito de otra guerra, de otro tipo de guerra, ¿no? Y una guerra paralela, digamos, que ya son con ataques de carácter terrorista, lo que sea. Correcto. Porque también hay una democracia, pero también hay una muy ligada a la teocracia o un islamismo radical que por ahora está callado, que eh, Irán no va a cambiar las convicciones, el liderazgo religioso, Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Marco, se nos está yendo la señal. esos radicales, Se nos está yendo el internet, como Marco. una causa noble para poder llegar al seno de Alá. Si un mártir se inmola, si alguien se da la vida, ¿no? Por su patria, por eso le merece un profundo aplauso. Y seguramente habrá miles
de radicales con los que cuenta esta población y esta nación. De manera que es una guerra un poco difícil de descifrar y que tendría que terminar en una mesa de negociación. Bueno, Irán ha dicho que no va a negociar, Ajá. Irán ha dicho que no va a retroceder. El presidente Trump le había dado plazo hasta el día viernes, ahora lo ha hecho más lapso, le ha dado plazo una semana más. Tal Creo vez un que sinónimo de debilidad, Marco, no se esperaba en este tipo de que situaciones. podría ser que dándole tiempo para llegar a algunos submarinos, algunos buques de guerra que se están acercando por el estrecho de Hormuz está cerrado y lo tiene controlado y sabe a quién les va a dejar pasar. Y ninguna otra potencia extranjera se ha atrevido a decir yo lo abro. Es decir, Ujú. han dejado a los Estados Unidos bastante solo en esa situación. Porque nos hubieran dicho, a ver, nosotros también necesitamos pasar por ahí, nos subamos, hay que abrir el estrecho de Hormuz, ¿no? Y claro, las amenazas no han tenido mayor efecto. Entonces, creo que hay una cuestión de muy largo plazo y si en algún momento se llega a cortar, pues el daño ya está hecho, las infraestructuras rotas, los países otra vez al filo del abismo en espera de una segunda, una tercera oportunidad para rehacerse, pero otra vez con la guerra en vilo. Creo que las Naciones Unidas no sirven para nada, no Sí, sirven pues para nada, solamente no sirven son a capaces el de, poder nada más. de parar la guerra. El comité, la comisión de alto nivel no logra parar esto. El Consejo de Seguridad, donde están las grandes potencias, podrían haberse sentado a decir, oye, no vale la pena millones de dólares, destrucción de vidas Correcto. humanas. Y además, el presidente de los Estados Unidos tiene en este momento un par de problemas, que Y la sociedad graves. civil norteamericana no está de acuerdo con la Ujú, guerra. ujú. El Partido Demócrata, por supuesto, tampoco, y algunos miembros del Partido Republicano de alto renombre tampoco, no se han sumado y tienen elecciones en noviembre. Esperemos a ver qué pasa, pero hasta eso la muerte acecha a miles y miles de personas. En las últimas horas, Irán ha emitido un comentario, un comunicado, y que dice que endurece las tradiciones, que debe darse un cese al fuego en forma inmediata. Además de eso, pide que se cierren las bases militares de Estados Unidos en la región y pretende cobrar peaje en el estrecho de Hormuz. Creo que por ahí se agrava más la situación norteamericana porque están en un problema económico y como tú dices, no están la mayoría de americanos de acuerdo con esta situación y se han disparado precios, en fin, incluso en varios países como en Chile, que hay una protesta este rato de todos los ciudadanos por lo que se ha encarecido el petróleo. Y la gasolina y sus Ujú. derivados, ¿no? Que puede afectar, se convierte en un problema geopolítico Geopolítica. que pasa de ser regional por ese estrecho pasa el gas a Rusia, a China. Entonces, claro, eso es un tema geopolítico grave. El, em, el Papa León, en el Ángelus del domingo anterior a la comunidad internacional a actuar con urgencia, responsabilidad política para evitar una escalada del, con- del conflicto. Ya sé que puede ser que no haga caso al Papa, pero no deja de ser una voz mundial que representa a miles de millones de personas en el mundo, 1.200 millones, 1.400 millones de personas. Eh, de esta no se construye con amenazas mutuas ni con armas, sino a través del diálogo y la diplomacia, y expresó su solidaridad con las víctimas inocentes, especialmente mujeres, niños que sufren las consecuencias de la guerra. Luego pidió a los líderes políticos y militares que en las vías diplomáticas eviten el sufrimiento de tantos seres humanos y prolongar esta destrucción de los recursos, porque el Papa es norteamericano. Claro, así Y, es. y, Pero y no sé si
podría yo señalar que existe un desdén. Primero a la paz, segundo a los graves problemas que están ocasionando esta guerra inhumana y al mismo tiempo no sé si constituye un desprecio para el Papa, porque Trump fue muy franco en su afán de gobernar el mundo, muy franco, y no paró mucha bola, como decimos nosotros, al pronunciamiento del Papa, cuando millones y millones y millones de personas estamos justamente bajo la religión y bajo los preceptos de paz de la Iglesia Católica. O sea, yo creo que para dar una mano un poco ideológica, yo creo que todos los imperios, cuando tienen una altísima decadencia interna, cuando están a punto de explotar en sus valores más sensibles y humanos, para distraer los problemas internos, se han dedicado a lo largo de la historia a hacer la guerra a otros pueblos. Un Ujú. poco como desviar la atención para que se siembre muerte en lugares extraños para poder disimular la muerte interna, la muerte de sus víctimas propias, hablando de seres humanos, pero también la muerte de sus sistemas, de sus estructuras, de eso que de alguna manera no va más, ¿no? Y yo creo que el imperio está se está carcomiendo por dentro y seguramente después de no sé cuántos años va a haber una nueva etapa con, aunque parecería que todo está perdido, no suele ser así. No, Las así es. sociedades, la Ujú. renace, vuelve a empezar y vuelve a empezar con otros valores. Esta es la expresión más alta de la decadencia de un imperio que se ha roto por dentro. Ahora, la OTAN se ha pronunciado y ha dicho que no es competencia del campo de acción de ellos y que no pueden entrar ni siquiera a mediar dentro del conflicto armado. Pero también los países árabes se han pronunciado y han dicho que están prestos a respaldar a Irán si es que la situación se amplía o crece hacia otros países que están respaldando a los iraníes, Marco. Creo que, con excepción de Arabia, que no sé Arabia Saudita si lo va a hacer, los demás países árabes les une una misma fe. Y en último momento, cuando estas situaciones se ponen graves y atentan contra los más claros principios de la constitución fundante de sus pueblos, los árabes no se alían con los occidentales. Se alían en intereses económicos, capitalistas, como lo hace Kuwait o como lo hace Arabia Saudita, por intereses económicos, otra vez Correcto. petroleros, ¿no? Pero cuando ya se trata de temas sensibles como su religión, como su teocracia, como su fe, como defender los valores tradicionales milenarios, no se unen con Occidente. Yo creo que haya sido una puntada equivocada. Quizá el presidente de los Estados Unidos pensaba que la OTAN y la Europa Occidental se iba a sumar. No se ha sumado. O sea, Europa creo que no quiere más guerras. Europa no quiere más guerras. España fue determinante, un no tácito a la guerra. La presidenta de Italia, que es una mujer de derechas, que podría haberse sumado, no se ha no se sumado ha sumado, así es. explícitamente. Se han mantenido como observadores. De Alemania no he escuchado que haya dicho nada. Y Macron ha sido como una de cal y otra de Ujú. arena, pero no ha puesto un buque ahí. ¿No? Nadie ha puesto nada. O sea, lo que ha sucedido en la realidad es que la OTAN ha dejado a Estados Unidos solo en esa Solo. guerra. Sí, sí, esa posibilidad, esa es una certeza que va creciendo en forma, en forma rápida, pero este tipo de consecuencias que estamos viendo, o de adherencias que estamos viendo, debilitan tal vez a los Estados Unidos, quiero decir, la no participación, el dejarles solo, y que Estados Unidos a lo mejor pensó que iba a tener más socios en esta guerra, a más de Israel, pero veo que esto le debilita o es un triunfo ya este momento, si vos quieres ideológico, si vos quieres de pensamiento de Irán sobre el imperio, Marco.
sea, no creo que Irán pueda ganar la guerra, ¿no? En términos bélicos, Ujú. pero la puede ganar en temas estratégicos y mandando al mundo mensajes de hemos sido víctimas de un ataque, vienen por nuestro petróleo, nos han matado nuestro presidente. Es verdad que no somos una democracia, pero la gran pregunta es, ¿los Estados Unidos son una democracia? ¿No? Inglaterra no es una democracia, Inglaterra es una monarquía, ¿no? Eh, Otros países europeos, la misma España que no se ha sumado, es una monarquía, aunque tenga un régimen presidencial. Eh, ¿Quiénes son el ejemplo de esa democracia? Rusia, que le hace la guerra a Ucrania, no es para nada democrática, es una dictadura. China Así no es. es una democracia, es una dictadura. Así que Ujú. cuando hablamos de dictaduras, ¿dónde hay democracia? Nosotros mismos tenemos elecciones cada 4 años y en nombre de las elecciones de cada 4 años nos llamamos democracia. ¿Somos democracia? ¿Vivimos en una democracia? Eh, pero siempre miramos al vecino, ¿no? Ahí al lado hay una dictadura, pero las grandes potencias, Israel no es una democracia. Entonces, es de que Irán es una dictadura, que se violan los derechos humanos, no humanos en la China, no se violan los derechos humanos en Estados Unidos, no se violan los derechos humanos en Rusia, los derechos humanos en Israel, pero, por favor, o Está a sea, la luz del día. y en masa, de manera masiva, Ujú. contundente, con mucha cárcel, con pena de muerte, ¿no? Con pena Ah, de muerte y con crímenes de lesa humanidad. Por lo en- tanto, ese argumento no funciona. Se ha intentado El por único varias. argumento es, hay petróleo, vamos por el petróleo y necesitamos el control de esa sensible zona y de esa sensible región. Pero creo Ah, que en este momento los otros países han dicho en un ratito, aquí van algún momento también por nosotros. ¿No? Si van por Groenlandia y a ver qué pasa con es una Dinamarca, qué pasa islita nomás llena de con hielo. Noruega, con Ujú. Canadá, que el presidente de los Estados Unidos en un momento había propuesto que sea un estado más de Unidos. Creo que todas esos pronunciamientos llegaron en algún momento a hacer que el mundo entero diga, no, no, nosotros nos ponemos neutros. Marco, hay una situación que quisiera que opines. Estas personas que de alquiler que van a los diferentes países a provocar la guerra y a defender una y otra causa sin ideología alguna. Esto hace que se creen grupos armados que son los que dificultan el llegar a un entendimiento, esta visión que dan a conocer en Europa. ¿Podrá tener algún asidero con estos mercenarios que viven de la guerra y el dolor? Eso está presente desde muchas décadas atrás, por no decirlo de siglos. Dice que los Estados Unidos en 250 años de vida como país lleva 230 guerras, de manera que eh, la industria bélica en el mundo está presente. Si haces guerra, ¿a quién le van a vender las armas, ¿no? Ujú, ujú. Muchos de los presidentes latinoamericanos también tienen la obsesión para complacer a estas transnacionales del poder, mirar las armas de sus ejércitos, declararlas obsoletas e ir por armamento nuevo, aunque no las vayan a usar contra nadie. Y aunque Ya. las tengan, son incapaces de usarlas para el bien común o de controlar el crimen organizado o el narcotráfico que está presente en todos Tú estos países, dijiste, ¿no? Que es un problema regional. tú Así dijiste que una frase las que nuevas armas no resuelven el problema del crimen. causan más dolor, Marco, causan más dolor Más indiscutiblemente. hambre y más miseria. Ajá. Marco, para terminar, tú mencionaste Venezuela y dijiste Irán no es Venezuela. O sea que esta agresividad hacia el mundo es
cuestión de poder económico, defender los intereses y defender el petróleo. Y una pregunta final para terminar el programa. No sé si viste que España retiró sus embajadores de Argentina protestando por la forma de gobierno de Milei. No, no sabía, mira, me acabo de enterar. Eh, sí, porque Argentina tiene la dolorosa situación de tener un presidente que tiene algunos problemas con su control Ujú, emocional, algunos problemas con el control de sus expresiones psíquicas ujú, ujú. y de relaciones humanas. Eh, Correcto. Y la situación que te preguntaba de Venezuela con Irán. pues que yo te decía que se sacó a Maduro, se lo tomó preso, se lo llevó y la cúpula venezolana que estaba al frente entró en una especie de negociación, de Ujú, asentir, nos hemos portado un poco mal y podemos llevar buenas relaciones, arreglar lo que estaba mal, ¿no? Y ese es un tema de otro comentario, pero yo creo que allí pues ni a la cúpula le dio mucho pesar que se haya ido Maduro. Me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Como sí, que se sí, estuvo como sí, más sí. concertado, no sé si es mucha especulación decir eso, pero no produjo mayor... Cosa me llamó mucho la atención, que los custodios asesinados eran todos cubanos y no había un venezolano ahí. ¿Qué pasa? Ya no estaban ahí, se Ujú. retiraron, lo sabían, Claro, fue una mejor, a jugada lo mejor. estratégica. Eso lo dirá la historia con Ujú. el paso de los siglos. Irán no es la misma situación. Ok, Irán va a vengar la muerte de su ayatollah. queda clarísima la posición tuya, Marco, y la posición de la gran mayoría de ecuatorianos. Gracias, Marco. Ya te iré a visitar en la parroquia. Sé que ha quedado una maravilla las refacciones que has hecho en el templo, Marco. Están dignas de verlas. Yo quiero aprovechar de esta eh, para decirle al pueblo católico de Cuenca que la Semana Santa nos sirva para reflexionar, para meditar, para hacer silencio interior y para que ojalá todos nos vamos bendecidos con esa promesa de Jesús, bienaventurados los que trabajan por la paz y luchan por la justicia. Gracias, Marco. Buenas tardes, señoras y señores. Buenas noches. Nos vamos del aire.